Aguas familia, literalmente porque se les acabó el negocito a los guachicoleros del agua en Veracruz. La CAEV ya trae la macana lista para los listillos que se roban el líquido. Y agárrense, porque ya tenemos nueva fiscal express, pero también les contaremos el chisme y los trapitos al sol en Córdoba, porque el alcalde jura que todo está bien, pero su propia regidora lo acusa de salir con mansiones y clínicas nuevas. ¿Milagro de la abundancia o pura tranza? Ahora, lo que sí calienta es lo de Jalapa. Un inconsciente hasta las chanclas arrolló a una familia de peregrinos y mientras tanto, al nuevo sistema de transporte Ulúa se le aguó la fiesta porque el tren se llevó a uno de corbata por querer ganarle el paso. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. ¡Arrancamos! Huachicoleo de agua en Veracruz. Así es, tal como lo escuchan, las autoridades estatales han confirmado que van con todo contra el robo y el desvío ilegal de agua en Veracruz. Y esto no es un rumor de pasillo. El titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, la CAEV, ha sido muy claro al respecto. Se han dado cuenta de que la extracción y la venta ilícita de este recurso es una realidad que no pueden seguir ignorando. Y es que si miramos lo que pasa en otros lugares como la Ciudad de México o el Estado de México, el problema es grave. Allá ya se investiga y se castiga. Y parece que aquí en Veracruz la nueva administración estatal quiere replicar esa mano dura. La idea es muy simple: detectar esas tomas clandestinas y frenar a quienes están haciendo negocio con el agua de todos. Imagínense nada más. Gente conectándose a la mala a las redes públicas o manipulando tuberías para desviar el líquido y luego venderlo o usarlo sin pagar un centavo. El titular de la CAEV dijo un claro que sí, rotundo, cuando le llegaron a preguntar si iban a entrarle a este tema. Así que si alguien pensaba que esto iba a seguir pasando desapercibido, mejor que lo piense dos veces. Pero eso no es todo lo que está pasando con el agua en el estado, porque tenemos que voltear a ver a la zona del norte, específicamente a lugares como Poza Rica, que hace poco sufrieron bastante con las inundaciones. Allá la situación sigue siendo complicadísima y los trabajos de limpieza no paran. La CAEV y la Conagua están trabajando de la mano para intentar devolver la normalidad a esa región. Nos cuentan que están usando equipos especiales, los famosos Vactors, para desasolvar. Sin embargo, se han topado con una realidad muy dura. La cantidad de lodo y basura es impresionante. Para que se den una idea de la magnitud del problema, los canales donde desemboca el drenaje tenían hasta 1 metro de profundidad de puro lodo. 1 metro. Eso sin contar la basura grande que han tenido que sacar. Es obvio que con los canales tapados así, el agua no tiene por dónde correr cuando llueve fuerte. Y aunque quisieran ir más rápido, los hallazgos de basura complican todo. Las autoridades calculan que llevan un avance del 40 o 50%. Es un trabajo lento, sucio, pero absolutamente necesario para evitar que la próxima lluvia vuelva a causar estragos en las familias de la zona norte. Esto nos deja una reflexión importante a todos nosotros. Por un lado, qué bueno que se persiga a quienes roban agua, porque es un derecho de todos, no un negocio de pocos. Pero por otro lado, el tema de la basura en los drenajes es responsabilidad nuestra. Si seguimos tirando desechos donde no debemos, no habrá sistema de drenaje que aguante. Ojalá que estas acciones de limpieza y vigilancia realmente marquen un cambio, porque el agua es un tema con el que no se juega. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Hay nueva fiscal express. Esto se veía venir y finalmente ocurrió este lunes. Verónica Hernández Guiadans
dejó de ser la fiscal general del estado de Veracruz después de 6 años al frente del organismo. El Congreso local aprobó su renuncia terminando de golpe un periodo que en teoría debía durar 9 años. Lo interesante aquí no es solo que se vaya, sino cómo se dio todo. En su carta de despedida, Verónica aseguró que se va porque coincide con las nuevas reformas que cambiaron las reglas del juego para elegir al fiscal. Dijo que estos cambios son positivos y que prefiere hacerse a un lado. Por supuesto, la gobernadora Rocío Nale no tardó en hablar del tema y sus palabras fueron bastante claras, sin darle muchas vueltas al asunto. Cuando le llegaron a preguntar, dijo textualmente que ella decidió ya separarse. Rocío Nale comentó que la ahora ex fiscal estuvo 6 años en un puesto muy pesado y que hizo su esfuerzo, pero que la decisión fue personal. Lo que más llamó la atención fue una frase que soltó después, refiriéndose a su equipo en general, porque llegó a comentar que quien no puede o no quiera, pues ni modo, ellos van a seguir avanzando. Un mensaje bastante directo para todo el gabinete, pero la silla no se quedó vacía ni un ratito, porque casi al mismo tiempo que aceptaban la renuncia de Verónica, el Congreso aprobó la licencia de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez. Ella pidió permiso para dejar su cargo en el Poder Judicial por 1 año y tal como se esperaba, horas más tarde se confirmó. Lisbeth Aurelia Jiménez es la nueva fiscal, aunque por ahora tiene el nombramiento de titular interina. Todo esto ocurrió en una operación política rapidísima con 2 sesiones legislativas el mismo día para dejar todo planchadito. Ahora, seguramente ustedes se preguntan, ¿quién es la nueva encargada de la justicia en Veracruz? Lisbeth no es ninguna novata, es abogada egresada de la Universidad Veracruzana y tiene una carrera larga dentro del Poder Judicial. Empezó desde abajo como auxiliar administrativa y fue subiendo. Fue jueza de control en Poza Rica, en Papantla, en Tuxpan. Últimamente se desempeñaba como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. O sea, conoce las entrañas del sistema legal y penal de Veracruz. Y este cambio también estrena las nuevas reglas que acaban de aprobarse. Con la ley actual, la gobernadora tiene mucho más poder de decisión. Ella manda la propuesta al Congreso y los diputados tienen solo 5 días para votar. Si el Congreso no dice nada en esos 5 días, la propuesta pasa en automático. Y si por alguna razón rechazaran 2 propuestas seguidas, la gobernadora podría designar al fiscal directamente. Así que el control del Ejecutivo sobre la Fiscalía es ahora mucho más evidente y directo que antes. Ahora ya con la llegada de Lisbeth Aurelia Jiménez empieza una nueva etapa en la Procuración de Justicia. La pregunta que queda en el aire para todos los veracruzanos es si este cambio de nombres y de leyes traerá por fin los resultados que la gente exige en seguridad y justicia. ¿Ustedes qué opinan? Noticias locales. Escándalo en Informe de Córdoba. Y bueno, ya saben que esta época es de informes de gobierno donde los alcaldes salen a decir que todo está perfecto y es maravilloso. Pero lo que pasó en el informe de Juan Martínez Flores fue todo menos una fiesta tranquila. Hubo gritos, cartulinas y acusaciones muy, pero muy fuertes. Resulta que se llevó a cabo el 4º y último informe de labores del presidente municipal de Córdoba. El escenario fue el Teatro Pedro Díaz y desde el inicio la cosa pintaba rara. Se dice por ahí, entre los asistentes, que hubo muchos espacios vacíos y que para disimular mandaron a traer empleados municipales para rellenar las butacas. Y ojo, tampoco se vieron autoridades estatales importantes acompañándolo. El alcalde empezó su discurso presumiendo obras, hablando de infraestructura, de alumbrado público y de canchas deportivas rehabilitadas. Todo sonaba muy bonito en el micrófono, pero la realidad en la calle parece ser otra, porque la gente dice que muchas de esas obras millonarias siguen inconclusas o que las luces que acaban de poner ya ni prenden. Pero el momento cumbre, el que se robó la atención de todos, fue cuando una regidora de su propio cabildo, Leticia Luz López, se levantó en pleno evento. No se levantó a aplaudir, al contrario, sacó una cartulina con una frase durísima.
le creen al poblano. Imagínense la tensión en el teatro, los murmullos y las caras de incomodidad de los que estaban en la mesa de honor. Y es que la protesta no se quedó solo en el letrero. Después del evento, la regidora soltó la sopa y acusó al alcalde de haberse enriquecido inexplicablemente durante estos últimos 4 años. Ella dice que el alcalde llegó a Córdoba hace años trabajando como comerciante ambulante, lo cual es muy digno, pero que ahora se va como un magnate. Las acusaciones son muy específicas. Señalan que el alcalde presuntamente construyó una nueva clínica, una farmacia, 2 residencias y que hasta remodeló un edificio en pleno centro para ampliar su hospital privado. Todo esto, según la regidora, ocurrió mágicamente mientras estaba en el poder. También mencionó algo sobre su flotilla de vehículos de lujo que supuestamente maneja la familia del alcalde y viajes internacionales constantes. La regidora fue muy clara al decir que el patrimonio del presidente municipal creció de una manera que simplemente no cuadra con las cuentas normales. Es la clásica historia del año de Hidalgo, pero versión extendida. Es muy delicado que en un evento de rendición de cuentas lo que más resalte sean las dudas sobre el dinero y las propiedades de quien gobierna. La falta de respaldo político estatal y estas protestas internas nos dicen que la cosa en Córdoba no está cerrando nada bien. Al final, como siempre, lo que queda en medio de estos pleitos son los ciudadanos. Mientras ellos se pelean y se acusan de tener mansiones y clínicas nuevas, en las colonias siguen esperando que tapen los baches o que sirvan las lámparas. Ojalá que estas denuncias no se queden solo en el escándalo mediático y se investigue a fondo, porque Córdoba merece cuentas claras y no solo shows políticos en los informes. Noticias locales. Borracho arrolla a peregrinos en Jalapa. Sí, hoy tenemos que tocar una noticia que duele y que lamentablemente nos llena de coraje, porque pudo haberse evitado totalmente. Estamos entrando en una época muy bonita de tradiciones y de fe, pero la irresponsabilidad de una sola persona puede convertir una celebración en una verdadera tragedia en cuestión de segundos. Fíjense lo que pasó este domingo por la noche en el Boulevard Jalapa Banderilla. Un grupo de personas, familias completas con niños, se estaban organizando para una peregrinación. Ya saben, preparándose con devoción para ir a visitar a la Virgen de Guadalupe en la localidad de Malpaís. Estaban ahí reunidos con la ilusión de cumplir su manda. Y bueno, estos chicos, de repente, esta familia, de repente todo cambió. Un automóvil tipo bocho que venía circulando a exceso de velocidad con dirección a Banderilla perdió el control. Testigos dicen que el coche venía hecho la mocha y al llegar a la altura de la colonia 21 de marzo, el conductor simplemente no pudo mantener el vehículo en su carril. El auto se salió del camino y se fue a estrellar directamente contra una camioneta que estaba estacionada. El problema es que en la batea de esa camioneta había gente, había peregrinos que se estaban acomodando para salir y el impacto fue brutal y repentino. No les dio tiempo de nada. El saldo preliminar es de al menos una docena de lesionados y lo más triste es que entre los heridos hay menores de edad. Imagínense el susto, el dolor y la confusión en ese momento. Rápidamente llegaron las ambulancias y la policía porque la gente empezó a llamar al 911 desesperada al ver lo que había pasado. ¿Y saben qué fue lo que causó todo esto? Según los primeros reportes de las autoridades, el conductor del bocho presuntamente iba borracho. Así es. Otra vez el alcohol y el volante haciendo de las suyas. Una persona que no tuvo la conciencia de no manejar en ese estado terminó lastimando a familias que solo querían expresar su fe. El sujeto fue detenido ahí mismo por los elementos del tránsito del estado y ahora tendrá que enfrentar la justicia y hacerse cargo de los daños y las curaciones, pero el susto y las heridas que dejó en esas personas no se borran tan fácil. La zona se volvió un caos, tuvieron que cerrar carriles y el tráfico se puso pesadísimo mientras atendían a los heridos. Los lesionados fueron llevados a hospitales de Jalapa para ser valorados y esperemos
de todo corazón que se recuperen pronto y que no pase a mayores. Las autoridades dicen que van a esperar a los peritajes para definir bien las sanciones, pero el hecho es que manejar tomado es un delito que pone en riesgo a todos. Noticias locales. Cementerio de Uluas. Seguramente a muchos de ustedes les llegaron esas fotos que comenzaron a circular en redes sociales. Camiones nuevos de los Ulúa ahí estacionados, llenos de polvo, con plásticos negros en las ventanas y claro, la imaginación colectiva hizo lo suyo. ¿Qué pasó? Ya tronó el nuevo sistema de transporte, colapsó antes siquiera de agarrar ritmo. Pues la verdad es que el ruido fue tan fuerte, pero aguanten tantito, porque ya salió la explicación oficial y la historia no es tan apocalíptica como parecía en las redes sociales. Para ponerle orden al chisme, las imágenes correspondían a un patio ubicado en la zona norte de la ciudad por la avenida Víctor Sánchez Tapia. Desde ahí surgió la versión de que esos camiones ya estaban fuera de circulación, abandonados, sin piezas o convertidos prácticamente en chatarra antes de cumplir el mes de estreno. Así. Ahora, seamos honestos, la molestia de la gente es totalmente entendible. Apenas hace unas semanas se dio el banderazo de salida, se habló de modernización, de un transporte distinto y de pronto ver unidades paradas pues no genera confianza. Súmenle a eso los reportes de un camión varado en los Torrentes que provocó un caos vial y otro circulando con el parabrisas roto cubierto con hule. Con ese escenario, cualquiera pensaría que algo ya se salió de control, pero aquí entra la versión oficial. El gobierno del estado aclaró que ese sitio no es un cementerio de camiones ni un tiradero improvisado. Es, según explican, un taller mecánico y centro de mantenimiento. Aseguran que ninguna unidad está abandonada ni dada de baja, simplemente están siendo revisadas, reparadas y puestas a punto para regresar a ruta. Y aquí viene un detalle clave. Como cualquier vehículo que anda todo el día en la calle, estos camiones requieren mantenimiento preventivo y correctivo, pero muchas de las unidades que están ahí no llegaron por fallas graves, sino por daños menores derivados de percances. Dicho en español claro, choques. Y eso abre otro debate que va más allá del taller. Abre un debate sobre el temor de que no haya refacciones. Otro rumor que prendió rápido, las autoridades dicen que hay stock suficiente en Veracruz, cristales, espejos, puertas, componentes de motor. Según la versión oficial, todo eso está disponible. Incluso señalan que la empresa Yutong tiene técnicos trabajando prácticamente las 24 horas para que las unidades regresen lo más rápido posible a circulación. Entonces, el balance es curioso. La buena noticia es que no están abandonados ni deshuesados y que sí hay soporte técnico. La no tan buena es que parece para ser camiones nuevos, pues ya están pasando por el taller más seguido de lo que muchos esperaban. Tener refacciones es positivo, pero lo ideal sería no tener que usarlas tan seguido por accidentes o malos hábitos al volante. Al final del día, se agradece la aclaración y que haya respuesta técnica detrás del sistema. Pero esto también deja una lección clara. No sirve de mucho tener una flota moderna si el factor humano sigue siendo el punto débil. Ojalá que la capacitación de los choferes vaya al mismo ritmo que la llegada de refacciones, porque el verdadero éxito del sistema no está en el taller, sino en que los camiones estén en la calle funcionando bien. Noticias locales. Tren destroza a Ulúa. Sí, parece que no terminamos de aprender la lección más básica de la seguridad vial, porque este fin de semana, otra vez, la imprudencia estuvo a nada de terminar en una tragedia mucho mayor. Un autobús del nuevo sistema Ulúa intentó ganarle el paso al tren en la zona de Tejería y, como suele pasar en estos duelos desiguales, la máquina de acero fue la que ganó, y no por poco. Todo ocurrió la noche del sábado, ya entrando al domingo, cuando muchos ya iban de regreso a casa o simplemente dormían tranquilos. Era la unidad marcada con el número UO43, la que cubre la ruta de Matacocuite. Iban circulando por la calle Úrsulo Galván cuando el conductor, en una decisión que nadie logra entender,
pensó que podía cruzar antes de que pasara la locomotora. Obviamente, pues no pudo. El tren impactó al autobús por uno de los costados y lo arrastró varios metros como si fuera un juguete. La unidad terminó prensada entre el tren y una zona de vegetación. Imagínense ir sentado, quizás viendo el celular o platicando, y de pronto sentir como el camión empieza a moverse sin control, empujado por toneladas de acero. Y aquí viene lo que de verdad preocupa. Esto no es un hecho aislado. El sistema Ulúa lleva poco más de un mes operando. Entraron más de 100 unidades nuevas, modernas, con toda la promesa de un transporte distinto, pero ya se contabilizan al menos 4 accidentes fuertes en ese corto periodo de tiempo. Para hacer estreno, el número ya prende focos amarillos. Ojalá que este susto sirva para algo más que sumar una nota a la estadística. Ajustar la capacitación de los operadores ya no es opcional, es urgente, porque una unidad nueva no sirve de nada si se maneja con las viejas mañas de siempre. Esta vez, la historia no terminó en tragedia, pero no deberíamos seguir tentando a la suerte de esta manera. Noticias locales. Adiós a Grupo Más en Veracruz. El tema del agua en Veracruz está a punto de dar un giro interesante, o al menos eso es lo que se empieza a mover desde las leyes y las nuevas autoridades. Con la reciente reforma a la Ley de Aguas aprobada en el Senado, se abre la puerta para revisar de fondo qué va a pasar con las empresas privadas que manejan el servicio. Y seamos honestos, cuando se habla de esto, todos pensamos inmediatamente en Grupo Más. La señal viene desde el Senado de la República, donde se aprobaron cambios que en teoría cambian la lógica del juego. La idea principal es que el agua deje de verse como una mercancía o un negocio de particulares y se reconozca como un derecho humano y un bien del pueblo. Suena bastante bien cuando se lee, pero la verdadera duda es cómo se va a aterrizar eso en la vida diaria de los veracruzanos. Aquí es donde aparece Rosa María Hernández Espejo, alcaldesa electa de Veracruz, quien no se anduvo con rodeos al hablar del tema. Dejó claro que la prioridad será el consumo humano y no el lucro. Básicamente dijo que vienen cosas muy buenas porque el agua ya no debe verse como un negocio privado. Un mensaje directo que conecta rápido con el sentir de mucha gente que lleva años inconforme. Pero claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Eso significa que Grupo Más tiene los días contados en Veracruz? La respuesta por ahora es más mesurada. Rosa María explicó que no se trata de decisiones impulsivas ni de agarrar el mazo de repente, sino de revisar los números con lupa antes de cualquier paso drástico. La ruta que se plantea es una auditoría de a de veras. Revisar qué se ha hecho bien, qué no, cuánto se ha invertido realmente, si se cumplió con lo prometido en la concesión y si los resultados están a la altura de lo que paga la gente. Con esa información clara, entonces sí, se llevaría una propuesta tanto al Cabildo como a la ciudadanía para definir el camino a seguir. Y aquí está un punto clave: la ciudadanía, porque las quejas no son nuevas. Falta de agua, baja presión, agua turbia, recibos altos, eso lleva años escuchándose en colonias enteras. Si la revisión es seria, seguramente van a salir a flote muchos problemas que la gente ha señalado una y otra vez desde hace tiempo. Ahora, tampoco hay que pensar que esto se resolverá de un día para el otro. Hay contratos, hay compromisos legales y hay procesos que no se pueden brincar. Pero el simple hecho de que existe un marco legal federal que respalde la idea de que el agua no es un negocio privado, le da herramientas al próximo gobierno municipal para exigir resultados reales o, en su caso, buscar otra salida.